en esta serie de seminarios van a aprender sobre la importancia de la topografía en la planificación, en el diseño, en la gestión territorial y en el ámbito legal. Es un tema bastante útil e interesante. Disculpen si me logran escuchar, parece que se fue el video. Bueno, hasta poder Sí, conectarme buenas noches, sí, nuevamente. se le escucha. Sí, se le Genial. escucha. Muchas gracias por Muchas la gracias. confirmación. Excelente. Entonces, bueno, hasta que pueda retomar con el video, para que puedan visualizarme, por el momento voy a continuar. Como les comentaba, el tema que van a aprender es bastante útil e interesante, el mismo que se divide en 3 talleres. El día de hoy aprenderán sobre el desarrollo de actividades y procedimientos topográficos en obras de infraestructura. El día de mañana, viernes 12 de noviembre, recibirán un taller sobre la gestión del territorio e instrumentación. Y finalizaríamos el día sábado 13 de noviembre con el tema la actuación del topógrafo en el sistema integral pericial. Todos estos talleres son a la misma hora, iniciamos a las 8 y finalizamos tipo 9 de la noche. En estos 3 seminarios ustedes van a recibirlos con nuestros excelentes expositores. Y para que conozcan a los expositores del día de hoy, quiero darle la bienvenida a nuestra querida docente de la Escuela de Construcción, la topógrafo Valeria Aguirre. Para que la conozcan un poquito, les voy a contar sobre ella. Ella es topógrafa y perito geomensor de la Universidad Central del Ecuador. Además, es una empresaria independiente. También es miembro del Colegio de Geomensores y Topógrafos Profesionales del Ecuador. Ella cuenta con una experiencia en diferentes proyectos de ejecución y control de obras. También es docente de la carrera topográfica del Instituto Superarce. Y por supuesto, también dar la bienvenida a nuestro excelente invitado, el ingeniero César Leiva. Para que lo conozcan, él es magíster en estadística aplicada de la Escuela Politécnica del Ejército, también es ingeniero geógrafo y ambiental de la Escuela Politécnica y también tiene una experiencia en dirección de procesos de geodesia y cartografía de tierras y es asesor de la MTOP. Además, también es gerente técnico de geoinformación de Leiva y Leiva Ingeniería LTDA y es también docente e investigador de la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería Geográfica de la ESPE. Bueno, es un gusto que tengamos a estos dos excelentes expositores y expertos en el área, de quienes podemos nosotros aprender muchísimo esta noche. Y antes de dar paso al conocimiento, quiero dar unas pequeñas indicaciones y también espero que les guste y les sirva muchísimo esta serie de webinars de topografía. Como indicaciones, por favor, como algo importante, nosotros para conocer de su participación en este seminario, deberán por favor registrar su asistencia con sus 2 nombres completos y sus 2 apellidos, con el número de cédula. Dejar esa información en el chat de la reunión y de esa manera pueden ser acreedores a la beca ya antes mencionada y del certificado de participación por el webinar que hayan asistido, el mismo que se estará comunicando por nuestro grupo de WhatsApp. Ahí estaremos comunicando de la entrega. Y bueno, con respecto a participar en el taller, por favor levantar la mano y daremos paso a activar su micrófono o más que nada, pueden dejar sus preguntas en el chat de la reunión y al final de este seminario estaremos dando contestación a todas sus inquietudes. Bueno, gracias por su atención a todos ustedes y doy paso a nuestra querida docente para que podamos aprender muchísimo de ella y de este grandioso tema. Por favor, Valeria, el espacio es suyo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer webinar de topografía. Una materia y un campo bastante amplio que nos servirá para adquirir nuevos conocimientos. Para las personas que tal vez ya me conocen y aquellas que no me conocen, soy topógrafa y perito geomesora. Mi nombre es Valeria Aguirre. Una vez más le doy la bienvenida y pues demos nosotros inicio a nuestro primer webinar. Les voy a compartir la pantalla.
Por favor, si alguien me puede confirmar si lo pueden visualizar. Sí, claramente se puede ver. Muchísimas gracias. Bueno, demos inicio con nuestro tema, que es el desarrollo de las actividades y procedimientos topográficos en obras de infraestructura. Primero, nosotros aquí vamos a poder conocer tanto los antecedentes, la topografía en el Ecuador y los proyectos y las etapas de ejecución que vamos a tener en las mismas. Para nosotros tener presente esto, primero vamos a conocer de dónde nace la topografía, una pequeña introducción de dónde nace la topografía. Bueno, nosotros tenemos que en los registros más antiguos la topografía se dio a conocer para el pago de los impuestos. De ahí la necesidad de partir lotes para pagar los impuestos. Desde ahí nace la topografía. También la topografía parte de las diferentes inundaciones que tenía anualmente el río Nilo, por lo que se arrastraban los lotes, borraban todas las señales que tenía. De ahí la importancia que se vio por el topógrafo, donde antes no se lo conocía como topógrafo, sino como estiracuerdas. ¿El nombre por qué venía? El nombre proviene porque el topógrafo o el estiracuerdas utilizaba una cuerda con medidas o marcas unitarias para determinar las distancias. Como consecuencia de este trabajo, los primeros pensadores griegos desarrollaron la ciencia de la geometría. Sin embargo, su progreso fue más bien direccionado a una ciencia pura, netamente de la topografía. Nosotros tenemos aquí a alguien muy conocido que era Herón. Este sobresalió por haber aplicado esta ciencia a la topografía más o menos alrededor de los años 120 a.C. Este fue un autor en los cuales creó varios tratados. Uno de los más importantes para los topógrafos fue el tratado llamado La Dioptra, de cual también proviene el nombre que se da al primer instrumento topográfico. Nosotros aquí también tenemos la importancia que los romanos, gracias a su mente práctica, desarrollan ampliamente el arte de la topografía. Uno de los escritos más conocidos sobre el tema fue el de Frontinus, que aunque el manuscrito original se perdió, todavía se conservan partes copiadas de su trabajo. No sé si podemos visualizarlo en la pantalla. Puede ser una leve parte de lo que aún se conserva. Este notable ingeniero y topógrafo romano, que vivió en los primeros siglos de la era cristiana, fue el pionero en la materia de su tratado y permaneció como norma durante muchos años. La capacidad y la técnica de los romanos y los griegos nos demuestran las grandes obras de construcción que se utilizaron para la topografía. Aquí se pudieron observar cómo ellos realizaron los acueductos, las vías, los coliseos, sin tener una tecnología tan avanzada como la tenemos hoy por hoy. Nosotros aquí vemos los primeros aparatos topográficos que se dieron en ese tiempo. Tenemos, como les había mencionado, la dioptra, que fue obtenida por el tratado y bautizada así el primer instrumento topográfico, que es un instrumento clásico que data del siglo III a.C. más o menos. Podemos observar que la dioptra es un tubo de observación o es una alternativa, la ponen como una varilla con un visor en ambos extremos, unidos a un soporte. Si la dioptra se encuentra equipada con limbos de lectura, este es un limbo angular. Este puede ser usado para medir tantos ángulos horizontales como los ángulos verticales. Nosotros aquí también podemos observar la groma, ¿ya? Donde la groma se usó para avisar y tener alineaciones.
tenemos la libela, que es un bastidor en forma de A con una plataforma usado para la nivelación. Aquí también podemos nosotros observar el chorobat, que era una regla horizontal más o menos de unos 20 centímetros de largo, con patas de soporte y una ranura en la parte superior. Esta se la llenaba con agua, la cual servía para obtener los niveles. Son instrumentos muy importantes que al avanzar el tiempo han quedado ya obsoletos. Muchos de nosotros no los conocemos ni los hemos visto, pero son los primeros instrumentos que se datan en la historia de la topografía. Aquí también podemos observar el báculo de Jacob o el báculo de Cruz, que era un rodillo cilíndrico de madera de 4 pies de longitud con un brazo transversal ajustable. Este está formando un ángulo recto del rodillo y las longitudes conocidas de los brazos del báculo de cruz permitían medir distancias usando proporciones y ángulos. Aquí nosotros también tenemos la geometría del procedimiento más usado por Eratóstenes para determinar la circunferencia de la Tierra. En la práctica más actual de la profesión del topógrafo, nosotros hemos visto la necesidad de ir actualizando nuestros equipos, actualizando nuestros conocimientos y los programas que van combinados con la topografía. Nosotros tenemos aquí la práctica más actual de la profesión del topógrafo, puede comprender en una o más actividades que pueden tener lugar sobre o debajo de la superficie de la tierra o del mar. Estas se pueden llevar a cabo asociándose con otros profesionales. Otros profesionales como ingenieros, arquitectos, y la topografía está conjuntamente con muchas más profesiones. Tenemos que la determinación y el tamaño de la Tierra, así como las evaluaciones de todos los datos necesarios para establecer esto, la obtenemos mediante los monitoreos y podemos obtener cualquier cambio alusivo a esto. Aquí también encontramos la necesidad de la automatización de estos procesos. Hoy, conjuntamente con la tecnología, establecemos el diseño y la administración de los sistemas de información geográfica. Uno de estos es el GIS, que es Geographic Information System. La recopilación y almacenamiento, análisis, manejo, exhibición y diseminación de los datos. ¿Cómo lo podemos nosotros hacer? Aquí se lo realiza mediante el análisis, la interpretación e integración de objetos y fenómenos en el espacio, incluyendo la visualización y comunicación de estos datos, que los podemos realizar mediante mapas y modelos y dispositivos digitales móviles. Tenemos también nosotros la planeación, medición y administración de las obras de construcción, incluyendo esto una estimación de los costos que nosotros vamos a poder obtener. Al aplicar todas estas actividades en conjunto anteriormente nombradas, los topógrafos toman en consideración aspectos relevantes, legales, económicos, del medio ambiente, sociales, que afectan a cada uno de los proyectos que se van a realizar. Aquí nosotros, a medida que se ha ido actualizando, la topografía ya no solo se conoce como topografía, sino se la conoce como geomática, que es la topografía en combinación con la tecnología, por simplificar su definición. Nosotros aquí podemos observar, como les mencioné anteriormente, que se han ido actualizando los equipos topográficos. Ahora ya no utilizamos ni los chorobat ni la groma. Ahora tenemos el nivel de ingeniero, tenemos la estación total, los drones y también utilizamos los programas que van con nuestra actualización. Como ustedes pueden ver, ¿cuándo sería necesaria la topografía?
Pues bueno, en función de cómo sea nuestro proyecto topográfico, existen varios tipos de levantamientos. En cada uno de ellos se aplica siempre los mismos principios, pero cada uno de estos cuenta con procedimientos distintos que nos permiten facilitar el requerimiento y cumplimiento de las exigencias que nosotros vamos a necesitar. Existen muchas situaciones donde es necesario realizar un proyecto topográfico. Vamos a ver algunas de ellas. Podemos necesitar un informe topográfico para un informe pericial. Tal vez se han preguntado. Pues sí, es de mucha utilidad para un informe pericial, como una prueba. Ya puede ser para juicios o para litigios, que eso también tocaremos un tema muy importante dentro de nuestro webinar en las próximas reuniones. Tenemos también el replanteo y deslindes, donde vamos a utilizar la topografía. Dentro de la arqueología, dentro de las agrupaciones y segregaciones de parcelas, dentro de mediciones de parcelas, ya sean también urbanas o rústicas, y en expropiaciones de tierras nos pueden pedir perfiles, nivelaciones, entre otros temas muy importantes. La topografía netamente es importante en la construcción, pues los servicios de topografía van a supervisar la correcta ejecución de la obra, contemplando los métodos de cálculo y la representación de las superficies. Aquí vamos a utilizar también un modelo digital conocido como BIM. Este es el modelo de información de construcción. Está representado a su vez un plan integral que ayuda a distribuir, definir espacios en construcciones industriales, ya sea comercial, habitacional o complejos, dependiendo del proyecto o de la obra que se nos presente. Estos estudios se enfocan en dar solución a las necesidades de los clientes, previa, durante y posterior a la realización de los proyectos, plasmando información topográfica primordial para la estimación de los costos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Estos deben tener también un cronograma o se debe planificar tiempos de ejecución, el estado de la superficie, elementos circundantes, ya sean estos de ámbito rural o urbano. Usualmente, la información topográfica necesaria para un proyecto de ingeniería debe estar plasmada en planos integrales que contengan la ubicación, los límites de obra, niveles y alturas de referencia. De aquí la importancia que el topógrafo tiene desde el inicio de la obra hasta la culminación. Aquí nosotros tenemos que el topógrafo tiene que estar revisando siempre las características físicas, geológicas y geográficas. Miren, el objetivo de los levantamientos topográficos es recopilar una serie de datos. Luego podemos elaborar un plano que vaya a reflejar con precisión y exactitud cualquier detalle del terreno. Estos tipos de trabajo son fundamentales para nuestro proyecto desde cero, para trabajos de edificaciones usados más comúnmente. Dentro de estos, nosotros tenemos el desarrollo de los proyectos, donde contamos con los estudios de planeamiento. En los estudios de planeamiento, aquel profesional que va a hacer la construcción tiene una idea de cómo quiere que se realice la obra. En planos, aquí va a entrar también el estudio previo, donde el topógrafo va a recopilar datos, va a recopilar información, va a adquirir información del terreno, juntar todo esto para realizar un anteproyecto. El anteproyecto se lo realiza mediante toda la recopilación de los datos, más el diseño que tenga ya, en este caso pueden ser los otros profesionales, un topógrafo, un ingeniero, un arquitecto,
Al recopilar todos estos datos, el topógrafo es encargado de realizar el anteproyecto para conocer si es factible, el costo, los tiempos, y como culminación tenemos el proyecto ya propuesto, donde se unirían todos los profesionales a intervenir en la obra. Tenemos algo muy importante. Aquí tenemos las etapas de un proyecto en la construcción. Tenemos varias etapas, varias fases. Aquí tenemos el desmonte, tenemos la realización de los terraplenes, los trazos y nivelaciones en el terreno, los trazos de cimentación, el geoposicionamiento, que son puntos de interés muy importantes, porque aquí consiste en referencias de coordenadas UTM o de diversos puntos de interés que sirvan para la referencia de nivelaciones. Contamos también con los movimientos de tierra, que para esto el topógrafo ya debió haber realizado un estudio previo en el terreno. Tenemos la metodología y el aprendizaje, del cual están basados el desarrollo de los proyectos. Nosotros aquí tenemos, como ustedes pueden observar, varios tipos de proyectos. Tenemos los proyectos de concesiones, los proyectos de construcción, de mejoras o reformas, los proyectos de reparación, proyectos de conservación y los proyectos ASBE. Todos estos proyectos tienen un fin. Nosotros aquí vamos a poder conocer para qué sirve un levantamiento preliminar. La topografía es necesaria en cualquier proyecto de ingeniería, tanto en la fase de elaboración como en la fase de ejecución y culminación. Se emplean para medir solares, ya sea para realizar compraventas, actualizaciones catastrales y con muchos otros fines. Dentro de estos, nosotros podemos observar el terreno al inicio, donde un topógrafo va a entrar al proyecto desde cero, que le conocemos nosotros como la fase preliminar. ¿Ya? Los levantamientos preliminares son de suma importancia, ya que de ellos depende la puesta en la obra del proyecto y el estudio de la prefactibilidad. ¿A qué me refiero con esto? El levantamiento preliminar es indispensable para realizar de forma conveniente cualquier clase de obra. Este va a ser el paso necesario para que ya sea el arquitecto o el ingeniero o el técnico a cargo disponga de todos los datos precisos para realizar los planos. En un levantamiento preliminar se va a notificar la topografía real del terreno y así se va a actualizar también el terreno, porque tenemos en un terreno, el terreno nunca va a estar estático, siempre va a tener constantes cambios. En aquellos elementos físicos que existen, como pueden ser aceras, calles o los elementos de servicios públicos, que son el alcantarillado, gases, entre otros. Además, aquí tenemos algo muy importante. Tenemos también que saber los linderos que presenta para iniciar la fase inicial de nuestro proyecto. Nosotros vamos aquí a conocer de qué sirven las nivelaciones también. Las nivelaciones en la fase inicial forman una parte fundamental de los trabajos de topografía, siendo casi en su totalidad nivelaciones de tipo geométricas. Es muy importante también en la arquitectura. ¿Por qué? Porque el correcto emplazamiento de estas en la superficie terrestre, tenemos, por ejemplo, los desniveles del terreno que nos obligan a levantar información topográfica para el emplazamiento exacto, el cálculo de dichas construcciones, la penetración de construcciones en superficies terrestres y para las superficies de terreno con pendientes pronunciadas. Nosotros al hablar tanto de la topografía como de la arquitectura, vamos a generar una simbiosis.
de conocimientos que nos permiten analizar de tal manera vamos a entender el espacio físico con todos sus componentes. Esto es fundamental a la hora de enfrentar un proyecto de diseño, puesto que los conceptos como la tipología, plástica, el enrazamiento, los pliegues, entre otros conceptos, van a tener que seguir una disciplina. Al final se van a conjugar, convergen al interpretar la información, sea esta extraída tanto de un levantamiento topográfico o de un anteproyecto arquitectónico, de donde vamos a poder observar la sinuosidad de las curvas de nivel, donde nos denotan ciertas características que permiten establecer las necesidades conjuntas de por qué debe trabajar tanto el topógrafo y el arquitecto a la par. Sin dejar a un lado también que la topografía tiene aplicaciones dentro de la ingeniería civil. En ella es necesario realizar trabajos antes, durante y después de la construcción. Podemos tener diferentes obras de ingeniería civil, carreteras, ferrocarriles, construcción de edificios, de puentes, canales, presas, entre muchas otras. Nosotros en la fase de ejecución, aquí nos vamos a poder dar cuenta que en la fase de ejecución estamos atendiendo el aspecto relacionado con la topografía, el proceso de ejecución de un proyecto. ¿Ya? Tenemos que sobre la base del trabajo de campo se va a realizar el trabajo de gabinete, haciendo uno de los resultados el plano topográfico. Aquí contiene una representación de su planimetría, linderos, la forma del terreno, su relieve, la ubicación de cualquier obra que se encuentre alrededor o los detalles de sumo interés. Esto va a ser necesario para proceder al diseño de los planos de la obra o del proyecto que se tiene pensado. Luego del diseño del proyecto es necesario emplazarlo en el terreno. Este trabajo de topografía para la construcción se le conoce como replanteo. El replanteo no es nada más que el trasladar con la mayor exactitud posible los detalles representados en el plano al terreno. Esto va a ser el procedimiento contrario a un levantamiento topográfico, donde nosotros vamos a obtener detalles en campo y los vamos a pasar a un papel, a un plano. Pues bien, es una de las etapas muy importantes, por lo que se debe realizar siempre antes de iniciar la construcción, el replanteo, ya que un buen replanteo depende de la ejecución de la obra. El replanteo se debe tomar en consideración 3 factores. Tenemos el control horizontal, el control vertical y el alineamiento. Nosotros aquí también tenemos que tener muy en claro dentro de esto 3 bases de referencia muy importantes. Tenemos la responsabilidad. Dentro de estas, mil disculpas, tenemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la ejecución de la obra se la va a realizar en base a las referencias que la topografía deje con las respectivas marcas. Una marca o un punto mal realizado va a representar un trabajo posteriormente sin sentido, por no estar ubicada en el lugar que corresponde. ¿A qué nos referimos con la velocidad? El retraso de las marcas va a representar el retraso en la obra, ya que nadie va a poder saber dónde va a estar implantada dicho proyecto o dicha obra. Y la sencillez, nuestras marcas deben ser sencillas para que comprendan tanto los profesionales como las personas que están trabajando dentro de dicha obra y así poder evitar errores.
Bueno, una conclusión de todo esto, tenemos que la práctica de la topografía es compleja, pero es de mucha utilidad para todos los proyectos, en este caso de ingeniería y las diferentes fases de ejecución. Nosotros aquí tenemos los ejes de replanteo. Los ejes de replanteo no son más que líneas de referencia, desde las cuales se van a realizar las diferentes medidas. Para efectuar el replanteo se van a utilizar tanto los ejes horizontales como los ejes verticales. También vamos a utilizar los ejes de cotas y los ejes de rotación. Nosotros tenemos aquí que existen dos clases de ejes. Los horizontales, estos ejes principales, los cuales están ubicados perpendicularmente entre sí. Y tenemos los ejes auxiliares, que son paralelos a los ejes principales y se utilizan cuando es una obra de gran extensión. También tenemos el marcaje de los puntos, que ya lo mencionamos, el marcaje de. Tenemos estaciones primarias, secundarias y puntos de detalle que se van a encontrar en el terreno. Aquí nosotros vamos a realizar también, y es importantísimo, se va a realizar el control vertical. Esto se va a realizar para que todos los puntos ubicados estén a la altura correcta. Vamos a realizar también el control horizontal, donde esto nos sirve para asegurar que la obra que se va a construir esté en el sitio correcto indicado en los planos. El control local, esto se lo utiliza para el replanteo de puntos de detalle para edificios. Las estacas utilizadas para el marcaje de puntos deben ser pintadas siempre de colores brillantes para que realce y se pueda tener una mayor visibilidad en campo. Nosotros, hay algo muy importante que les quería recalcar. El topógrafo, como hoy por hoy ya hay mayor énfasis y lo conocemos que es un topógrafo, debe trabajar conjuntamente con los demás profesionales. ¿Por qué? Porque el topógrafo, al entrar en el inicio, como ya habíamos conversado de la obra, es el encargado de realizar el levantamiento total del terreno. En la ejecución, como lo habíamos tocado, el topógrafo se encarga de plasmar todo lo que está en el plano, se encarga de pasarlo al terreno mediante el replanteo de los puntos. Y en la fase de culminación, o también llamado el levantamiento de posición, el topógrafo es de gran importancia ya que da el trabajo por finalizado. Los topógrafos son los encargados de corroborar que el trabajo realizado corresponda con lo que está plasmado en el proyecto definitivo. Muchas de las veces nosotros nos hemos encontrado con que se han realizado cambios, modificaciones, ya sea por diferentes aspectos o simplemente porque se presentó algún inconveniente en el momento constructivo. Pues bueno, por ejemplo, aquí nosotros vamos a observar que antes de llevar a cabo un trabajo de construcción, se debe presentar el proyecto definitivo. Este y otros aspectos van a recoger un buen trabajo topográfico, en el que se haga referencia al levantamiento, el diseño, la vialidad, la lotificación y el replanteo de los mismos. Aquí les voy a hacer una leve introducción que nosotros debemos presentar ya cuando se culmina una obra. Nosotros como topógrafos tenemos que presentar las memorias, los planos, se deben presentar también pliegos de condiciones y presupuestos que solo realiza el resto de profesionales a cargo. Pero para esto recogen toda la información del levantamiento topográfico. Tenemos el número de los planos, van a variar dependiendo del proyecto. El plano detallado debe ser presentado a escala no inferior a 1
5000, con curvas de nivel, representada cada unidad de la obra. Estos también contendrán los accidentes topográficos, planimétricos y altimétricos del terreno y el trazado del proyecto. Tenemos también que entregar los perfiles longitudinales, que se van a realizar uno también por cada unidad de obra en abscisas, a la misma escala que el plano de detalle, y en las ordenadas 10 veces mayores. Tenemos también los perfiles transversales. Estos se van a presentar a una escala más o menos de 1:20 a 1:200, dependiendo igual del proyecto. Esto se va a utilizar para la ubicación de terraplenes, desmontes y la diferente información que se solicite dentro de nuestro proyecto. Pues bueno, señores, nosotros hemos recalcado una vez más la importancia de la topografía dentro de la construcción. También les quiero recalcar que el topógrafo no solo producción de la importancia de la topografía y de la topografía en nuestras fases. No sé si me escucha. ¿Sí? Sí, se le escucha. Estaba un poquito Correcto, pero sí se escucha. Muchísimas gracias, mil disculpas. Esto ha sido mi intervención. Cualquier pregunta, por favor, como ya les habían mencionado. Y yo le voy a dar paso al siguiente ponente, el ingeniero César Leiva, con el uso del plano topográfico local y sus tipos de coordenadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su excelente exposición. Bueno, entonces demos paso al ingeniero. Un momentito para reactivarle el audio. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, claramente. Un poquito más el volumen de pronto. Ahí, por favor, ¿me escuchan Sí, mejor? ahí está excelente. Bueno, le damos Listo. paso. Muchas gracias. Ya, no sé si puedo presentar la pantalla. Claro, por favor, compañera. Ya, listo, ahí ya puede. Ok, muy amable. Bueno, buenas noches con todos los asistentes a este webinar. Es un gusto participar del mismo. En este caso voy a presentar un tema, ¿no? Que son los sistemas de coordenadas, sistemas de proyección y plano topográfico local. Bueno, esto sería un tema más específico, ¿no? Del abarcado por la compañera ponente anterior y sin duda es un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades, ¿no es cierto? Y procedimientos topográficos en obras de infraestructura. Bueno, yo aquí he colocado una diapositiva de lo que podría suceder con un mal uso de los sistemas de coordenadas, ¿no? También, obviamente, está el escenario ideal que tenemos si realizamos un correcto uso del sistema de coordenadas. Hay que recalcar, ¿no? Que en la actualidad todos los trabajos topográficos son georreferenciados. Probablemente es un requisito en la actualidad que todos nuestros levantamientos planimétricos, altimétricos, topográficos tengan su ubicación geográfica correcta. A eso nos referimos con el término georreferenciado. Por lo tanto, nos obliga al manejo adecuado de los sistemas de coordenadas y sistemas de referencia. Un desconocimiento de las implicaciones del uso de los sistemas de coordenadas conlleva el cometimiento de errores en las mediciones y aparecimiento de inconsistencias en los trabajos topográficos,
que en este caso están un poco exagerados, ¿no es cierto?, en el gráfico, pero créanme que podría suceder, ¿no? Inconsistencias al momento de los empates de diferentes levantamientos. Bueno, no solamente en la parte de infraestructura, sino también en la parte de cartografía, ¿no? Al momento de nosotros unir diferentes fuentes de levantamientos en un mismo plano, podrían darse inconsistencias como la figura que está en la parte superior izquierda, ¿ok? Entonces aquí vemos desplazamientos de las vías, de los predios, ¿sí? Incluso de la parte altimétrica a través de las curvas de nivel. Claro, lo que nosotros necesitamos es el escenario que está plasmado justamente en la figura inferior derecha, ¿ok? Denme un momentito, por favor. Ok. Bueno, implicaciones del uso de sistemas de coordenadas. La magnitud de la distancia dependerá de la superficie considerada. Estamos trabajando en el terreno, queremos trabajar sobre la cuadrícula, queremos trabajar sobre el elipsoide. Probablemente cuando nosotros presentamos nuestros planos topográficos, el interés es trabajar sobre la cuadrícula. Sin embargo, las mediciones que nosotros realizamos son hechas sobre el terreno. Por tanto, podría haber una discrepancia entre esa medición que está en el terreno versus la medición que estaría sobre el plano topográfico, sobre la cuadrícula. Si genero cartografía a partir de levantamientos topográficos convencionales, ¿qué tipo de distancia es la que debo utilizar o cuál es la que estoy utilizando? Probablemente la distancia del terreno. Sin embargo, si yo necesito ya presentar mi plano en un sistema de coordenadas, por ejemplo la UTM, probablemente yo tenga que hacer algún tipo de reducción de esta distancia que medí en el terreno a la distancia en la cuadrícula. Esta reducción se la realiza, obviamente, primero pasando a distancias sobre el elipsoide, ¿no? Sobre el elipsoide, que es justamente la forma idealizada de la Tierra, ¿no es cierto? A partir de este elipsoide, nosotros podremos desarrollar las famosas proyecciones cartográficas como la UTM y podremos representar la superficie curva de la Tierra, ¿no es cierto?, sobre un plano. ¿Ok? El uso masivo de técnicas satelitales de posicionamiento como GPS en métodos estáticos, cinemáticos, GPS-RTK, obliga a realizar enlaces geodésicos topográficos. Bueno, nosotros sabemos que tenemos ciertas hipótesis, ¿no es cierto?, cuando hablamos de topografía, pero sin embargo el advenimiento de técnicas satelitales nos obliga a realizar ya enlaces no solamente bajo hipótesis topográficas, sino ya considerando la forma verdadera de la Tierra, es decir, bajo hipótesis geodésicas. GPS puede reportar coordenadas planas proyectadas, probablemente sí, ¿no?, de manera directa. Sin embargo, cuando yo uso estación total, que es uno de los equipos más utilizados actualmente para hacer levantamientos, probablemente tengo que realizar una reducción como acabo de mencionar, ¿sí? Para que esté compatible, ¿no es cierto?, estas técnicas modernas como GPS con las técnicas convencionales topográficas como es el uso de estación total, ¿ok? Uso de planos topográficos locales, uso de factor de escala combinado, son dos temas que vamos a ver a continuación referente a este tipo de reducciones de mediciones de distancias en el terreno a distancias de cuadrícula con el uso de factores de escala combinado o también la generación de planos topográficos locales, que lo que me van a permitir es justamente hacer coincidir, ¿no?, la distancia del terreno con la distancia de cuadrícula, ¿sí? Acuérdense que esa distancia de cuadrícula es la que está representada en nuestros planos, ¿sí?, en nuestros productos cartográficos. Bueno, ¿qué sistema? Los sistemas de coordenadas en topografía. Un sistema de coordenadas sirve para designar unívocamente la posición de un punto sobre líneas, sobre una superficie o en el espacio. Es decir, que yo puedo tener sistemas de coordenadas de una dimensión, de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. Probablemente cuando trabajamos en topografía estemos trabajando en sistemas de coordenadas de 2 dimensiones. Para definir un sistema de coordenadas se debe especificar el tipo de coordenada, podría ser rectilínea, curvilínea, coordenadas planas o espaciales. La ubicación del origen,
la orientación de los ejes, ¿ok? Y la unidad de medida. Ahora, algo muy importante es que las coordenadas no se miden, sino que se calculan sobre un sistema. Sistemas de coordenadas usados en topografía. Bueno, ustedes van a ver que en topografía utilizamos varios tipos de coordenadas. Bueno, especialmente las coordenadas planas, ¿no es cierto? Las que yo puedo visualizar en los planos, ¿no es cierto? En la cartografía que yo genero. Pero también podemos encontrarnos con coordenadas cartesianas globales tridimensionales, que son las coordenadas propias de los sistemas satelitales de posicionamiento. También vamos a encontrar coordenadas elipsoidales o geográficas, ¿sí? La famosa latitud geográfica, la famosa longitud geográfica y la altura elipsoidal. Y obviamente tenemos las coordenadas planas. Un ejemplo típico son las coordenadas UTM. Aquí en el gráfico yo tengo definido un sistema de coordenadas cartesianas de X, Y, Z, ¿sí? También he vinculado un elipsoide que me va a permitir determinar coordenadas geográficas. Y también en el gráfico de al lado tenemos la proyección del elipsoide, ¿no es cierto?, sobre un cilindro. Si este cilindro lo abro, probablemente tengo un plano, ¿no es cierto? Esta es la idea de una proyección cartográfica. ¿Ok? Bueno, las coordenadas cartesianas globales tridimensionales de X, Y, Z son las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas es a menudo el método más conveniente para definir posiciones. El sistema tiene su origen en el geocentro, en el centro de masas de la Tierra. El eje X se encuentra, déjenme activar por aquí el puntero láser. El eje X se encuentra sobre el ecuador, ¿no es cierto? Sobre el plano ecuatorial, en dirección del meridiano de Greenwich, ¿ok? Y el eje Z coincide con el eje de rotación de la Tierra. Los tres ejes son ortogonales entre sí y forman un sistema de mano derecha. Estas coordenadas son derivadas de satélite, de GPS, y son muy útiles para cambio de sistemas geodésicos de referencia. Entonces, miren, este es el sistema que utiliza GPS para el posicionamiento preciso, ¿ok? Sin embargo, si yo logro asociar un elipsoide a este sistema de coordenadas cartesianas, voy a poder obtener coordenadas geográficas, ¿sí? Este sistema de coordenadas constituye las coordenadas básicas de los sistemas geodésicos clásicos. Son preferibles para aplicaciones prácticas como navegación, cartografía e ingeniería. El origen del sistema es del geocentro, es el centro geométrico del elipsoide. El eje Z está en la dirección del polo norte y sobre este se define el semieje mayor, que lo notamos con la letra B, ¿no es cierto? El eje X se encuentra sobre el plano ecuatorial en dirección al meridiano de referencia y sobre este se define el semieje mayor del elipsoide. ¿Ok? Entonces, semieje mayor, semieje menor. Las coordenadas derivadas de este sistema de coordenadas geográficas son la latitud geográfica, que se mide desde el plano ecuatorial, ¿sí? Y la longitud geográfica, que se mide desde el elipsoide. También hay una coordenada que tiene relación con la altura, pero está referido al elipsoide, que es la altura elipsoidal. ¿Ok? Bueno, las coordenadas planas, que serían un sistema de coordenadas más asociado, ¿no es cierto?, a nuestras actividades topográficas. Los sistemas de coordenadas planas permiten representar la superficie del elipsoide o de la esfera sobre un plano a partir de reglas matemáticas o geométricas, por ejemplo, a través de las proyecciones cartográficas. A ver, entonces aquí tenemos un gráfico bastante ilustrativo, ¿no? De alguna manera yo tengo que representar la verdadera forma de la Tierra, que podría ser como primera aproximación una esfera, o un elipsoide sobre un plano, ¿sí? Esta forma de realizar esta proyección de esta superficie curva a un plano es lo que nosotros conocemos como proyecciones cartográficas. Como la representación de una superficie curva sobre un plano no es posible sin distorsiones, esta parte es bien importante. Hay que buscar la representación que distorsione menos los ángulos, las distancias o las áreas. En principio se usa tres tipos de proyecciones. Proyecciones sobre un cono, sobre un cilindro y sobre un plano. La que nosotros utilizamos aquí en el país, por lo general, es la proyección del elipsoide sobre un cilindro, ¿sí? Y estas son las famosas proyecciones de Mercator, ¿no?
La orientación de las superficies pueden ser que generen proyecciones normales o transversales, ¿ok? Por ejemplo, la UTM es una proyección sobre un cilindro que se encuentra transverso, ¿no? Es decir, que tiene el eje paralelo al ecuador, ¿ok? Bueno, acá también tenemos un gráfico ilustrativo sobre las proyecciones cartográficas. Tenemos las proyecciones cilíndricas, justamente lo que les mencionaba, ¿no? La UTM que utilizamos aquí en el país tiene justamente esta característica, ¿no? De ser una proyección cilíndrica, pero también hay proyecciones cónicas y azimutales. Las distorsiones métricas pueden agruparse en conformidad, equivalencia y equidistancia. Conformidad no presenta distorsiones angulares, entonces hay ciertas proyecciones que no presentan distorsiones angulares, ¿sí? Equivalencia, propiedades de equiáreas, es decir, que no hay distorsión o no hay cambio del área que yo mido en el terreno versus el área que yo mido dentro de la proyección cartográfica o en la cuadrícula. Y equidistancia, los meridianos y los paralelos se representan en verdadera longitud. ¿Ok? Ahora, es un dato muy interesante que las proyecciones o son conformes, o son equivalentes, o son equidistantes. Ni siquiera podemos tener proyecciones que conserven dos magnitudes, ¿sí? Máximo van a poder mantener una de las magnitudes, o lineales, o angulares, o areales, ¿ok? El sistema de coordenadas Gauss-Krüger. El sistema de coordenadas Gauss-Krüger se basa en la proyección cilíndrica transversal, ¿sí? Podríamos decir que este sistema de proyección Gauss-Krüger es el origen de la proyección UTM, ¿sí? Porque ya veíamos que la UTM es proyección cilíndrica y también considera un cilindro transverso. No es una proyección geométrica, sino matemática de manera conforme. Entonces, si es conforme, ¿no es cierto? No podemos presentar distorsiones angulares de un ángulo que yo mido en el elipsoide versus un ángulo que yo estoy proyectando a la cuadrícula, ¿ok? El meridiano central, ¿sí? El meridiano central y el ecuador son líneas rectas, dice. El meridiano central y el ecuador son líneas rectas. Los demás meridianos y paralelos, bueno, tienen algún tipo de distorsión, ¿no? Y se convierten en curvas complejas. La escala es verdadera a lo largo del meridiano central. ¿Qué significa eso? Que coincide, ¿no es cierto? La escala o las distancias coincidirían en el elipsoide y también coincidirían en el plano, ¿no es cierto? Y constante a lo largo de líneas paralelas al meridiano. Crece con la distancia al meridiano. Entonces, miren, hay distorsión cuando yo me alejo del meridiano, existe distorsiones, ¿no es cierto? En este caso de las medidas lineales, cuando yo me alejo del meridiano, ¿ok? El sistema universal transversal de Mercator. El sistema UTM es similar al Gauss-Krüger, miren, es similar. Se aplica globalmente. Bueno, una diferencia con Gauss-Krüger es que esta UTM se aplica globalmente y se divide en zonas de 6 grados de anchos de longitud. Por ejemplo, el Ecuador está ubicado en 5 zonas de la UTM. El Ecuador continental en la UTM se encuentra en UTM 18, en UTM 17, y el Ecuador insular, Galápagos, se encuentra en la zona 14, 15 y 16. ¿Ok? Para reducir las distorsiones en los límites de las zonas se emplea un factor de escala de 0.9996 en el meridiano central. Entonces, ¿se acuerdan que si yo me alejaba del meridiano central, aumentaba la distorsión, ¿no es cierto?, de las distancias al alejarme del meridiano central. Entonces, para que no sean máximas las distorsiones, al meridiano central se le cambia de factor y se le coloca una escala de 0.9996 para no tener distorsiones máximas en los extremos de la zona. ¿Ok? Entonces es un artificio matemático que que utilizó el cartógrafo Mercator para definir un sistema de proyección válida para todo el mundo que, entre comillas, maneje las distorsiones, ¿no es cierto? Las deformaciones. ¿Ok? Bueno, este es un estudio que estamos realizando en la universidad en la que yo doy clases, en donde mostramos las distorsiones, ¿sí? Las distorsiones que nosotros tenemos de la proyección UTM
en el ecuador continental, ¿sí? Entonces aquí yo veo, por ejemplo, que los hexágonos en rojo tienen deformaciones de las distancias que yo mido en el terreno versus las distancias que yo mido en la cuadrícula de la proyección UTM de 0.30 metros por kilómetro hasta 0.80 metros por kilómetro. ¿Qué quiere decir eso? Si yo mido una distancia en el terreno de 1 kilómetro, por ejemplo, en estos rectángulos, en estos hexágonos rojos, esa distancia en la cuadrícula UTM va a variar 80 centímetros, ¿sí? En estas zonas. Entonces, imagínense, si yo no aplico correcciones o no, ya vamos a ver más adelante qué tipo de correcciones podemos aplicar, yo por cada kilómetro que estoy midiendo, por ejemplo, de una poligonal, voy a cometer 80 centímetros de error, ¿sí? Tanto los polígonos en rojo pequeños como los polígonos en rojo grandes son deformaciones, ¿no? Los pequeños me están indicando que la deformación, en cambio, hace relación a que la distancia en el terreno es más pequeña que la distancia, perdón, que la distancia de cuadrícula es más pequeña que la distancia de terreno. En cambio, estos hexágonos grandes me están indicando que la distancia de cuadrícula es más grande que la distancia de terreno. Entonces, los dos escenarios, digamos, son complicados de manejar desde el punto de vista topográfico, si es que yo no aplico las correcciones necesarias, ¿sí? Entonces este gráfico es muy interesante, probablemente vamos a generar un paper en donde ustedes podrán sacar algún tipo de conclusiones y análisis complementados a lo que yo les estoy explicando en este momento, ¿ok? Entonces, aquí la idea es que tenemos deformaciones al momento de aplicar la proyección UTM en nuestros levantamientos topográficos, ¿sí? Aquí está justamente evidenciado esa situación. Pero bueno, aquí la situación es que yo puedo calcular factores, un factor que se llama un factor de escala combinado, ¿sí? Que va a depender de las reducciones que yo tenga que realizar al elipsoide, de las distancias que yo mido en el terreno y también de la ubicación dentro de la zona UTM, ¿sí? Que se llama factor de escala, y la multiplicación de estos dos factores es el famoso factor combinado. ¿Qué hace este factor combinado? Este factor combinado lo que hace es que la distancia que yo mido en el terreno multiplicado por este factor combinado me va a dar la distancia de cuadrícula, ¿ok? Me va a dar la distancia de cuadrícula. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a suponer que yo tengo un factor combinado de 0.9996, ¿ok? Y mido 1 kilómetro. Lo que va a hacer este factor combinado es que ese kilómetro que yo medí en el terreno multiplicado por el factor me va a dar una distancia de 999.60 en la cuadrícula, ¿sí? Pero esa es justamente la distancia que yo necesito para realizar mis cálculos topográficos y obtener un producto cartográfico acorde a la cuadrícula UTM, ¿sí? Entonces, en teoría estaría manejando este problema de distorsión que yo tengo, ¿no es cierto? Que yo tengo al momento de utilizar la UTM en los proyectos topográficos. Pero bueno, esto podría ser incómodo, ¿no? Forzar a que las distancias reales en el terreno se vayan a la cuadrícula. Entonces, aquí aparece en cambio lo que es la generación de los famosos PTLs, ¿sí? De los planos topográficos locales, que son proyecciones locales que lo que me garantizan es que la distancia del terreno coincida con la distancia de cuadrícula, sin necesidad de aplicar ningún factor de combinado para hacer estas reducciones, ¿sí? Este tipo de proyecciones son proyecciones de tipo conforme, igual que la UTM, representa superficies de corta extensión, minimizando las diferencias medidas en ángulos y distancias. Entonces, hay muchos proyectos de ingeniería en donde se definen PTLs, que lo que van a hacer es que me coincida la distancia que yo mido en el terreno con la distancia de cuadrícula, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, es una tendencia que ahora se evidencia mucho más, ¿no es cierto?, en la actualidad, sobre todo por esta inconsistencia que muchas veces se daba cuando yo hacía topografía convencional con estación total versus la topografía satelital con GPS, en donde había el reclamo, ¿no? No me coincide la distancia que mide GPS con la distancia que mide la estación total. Claro, es que no estaba compatible
la distancia del terreno con la distancia de cuadrícula, ¿sí? Porque recuerden que GPS sí me da unas coordenadas UTM de manera directa, ¿ok? Pero este PTL justamente me garantiza que esa distancia que mide la estación total coincide con la distancia de cuadrícula sin utilizar ningún factor de escala combinado, ¿ok? ¿Ok? Esto del factor escala combinada no es algo nuevo. Cuando nosotros generamos puntos de control, por lo general siempre se debe reportar los factores de escala combinado. Todo software define los factores de escala combinado. ¿Para qué? Para que se compatibilice la topografía, ¿no es cierto? Las distancias que yo mido en el terreno con las distancias que yo necesito, en este caso en la proyección UTM. ¿Sí? En la proyección UTM. ¿Ok? Entonces, este tipo de factores, incluso las estaciones totales, cuando ustedes realizan levantamientos, hay una ítem dentro de la estación, un menú dentro de la estación en donde les preguntan, ¿qué factor utilizo? ¿Sí? Cuando yo cambio el factor 1.0000 por el factor combinado, voy a forzar a que la estación total me mida las distancias directamente ya en la cuadrícula. ¿Ok? Ojo, vuelvo a repetir, este sería un escenario. El otro escenario es generar un PTL y me evito estar ingresando factores de escala a la estación total porque yo ya sé que la distancia que estoy midiendo en el terreno está reducida a la distancia de cuadrícula. ¿Ok? Aquí está la formulación para calcular un parámetro muy importante en los PTLs, que es el factor de escala en el meridiano central. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula que involucra el radio medio de la Tierra y la altura media del terreno, la altura elipsoidal media del terreno, yo puedo calcular qué cosa. El factor el factor de escala en el PTL que yo estoy generando. Esta es la clave de la generación de los PTLs, ¿no? Justamente calcular el factor de escala en el meridiano central de mi plano topográfico local. Los otros parámetros, digamos que no dejan de ser importantes, pero son bastante convencionales, ¿no? El falso este, 500,000, falso norte, 10 millones. Meridiano central va a depender obviamente de la ubicación del proyecto y el ancho de la zona obviamente debe ser lo mínimo, ¿no es cierto? Por lo general está controlada por los desniveles que tiene mi proyecto, ¿no? Porque como vemos que este factor de escala del PTL depende de la altura del proyecto, hay que controlar esa situación. Podría ser que en algún proyecto necesite 2 PTLs o 3 PTLs, ¿sí? Pero eso se va controlando en función de la altura de media del proyecto, viendo también sus máximos y mínimos. Un ejemplo de un PTL es justamente la proyección de Quito, que nosotros conocemos, ¿no? La famosa TMQ, ¿sí? Que fue oficializada, digámoslo así, a través de una resolución, ¿no es cierto?, de una ordenanza metropolitana. Y aquí están los parámetros, miren. Meridiano central 7830, que justamente es la longitud, ¿no es cierto?, media de Quito. El origen de latitudes, por lo general, se lo coloca como 000, la línea ecuatorial, y este factor de escala central 1.004584 es el calculado, ¿por qué? Por las fórmulas que acabamos de revisar, ¿sí? Por esta fórmula que acabamos de revisar. Es decir, que si yo ingreso, bueno, el radio medio se lo puede calcular, ¿no es cierto?, a partir de las coordenadas geográficas, y tengo la altura media de Quito, yo podría calcular el factor de escala de la proyección, que en este caso va a ser muy parecido a este que ha definido el municipio. ¿Ok? También les comparto aquí un link que si a ustedes les interesa este tema, en donde hicimos una tesis planteando un desarrollo de un sistema de proyección local para el Ecuador continental, basado justamente en la generación de 7 PTL. ¿Sí? Este es un paper que se publicó recientemente y podría ser de su interés para comprender de mejor manera este tema. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? También les quería dejar un link de una aplicación que hemos desarrollado, ¿ok? En donde ustedes tienen varias opciones para conversión de coordenadas, de las que hemos conversado, de geográficas, cartesianas, UTM, TM, Quito. También pueden calcular el factor de escala de la proyección UTM y también el factor de reducción al nivel del elipsoide. También hay un generador de PTLs en su primera versión, que podría ser interesante que ustedes revisen, ¿no es cierto? Si les interesa este tema.
Entonces, este es una aplicación web. Déjenme ver si podemos... Bueno, es que no voy a poder compartir la pantalla porque básicamente le llevé a la presentación. Pero bueno, ustedes podrían, aquí está el link, ¿ok? Para poder ingresar a este aplicativo. Por ahora es gratuito, ¿no es cierto? Y van a poder justamente trabajar con las diferentes coordenadas que se trabaja desde el punto de vista geodésico. Ok, finalmente, como conclusiones, existe un porcentaje alto de errores debido al desconocimiento de las implicaciones prácticas, como deformaciones lineales, falta de coincidencia entre mediciones topográficas convencionales y mediciones topográficas satelitales, que conlleva el uso de sistemas de coordenadas como la proyección UTM, ¿sí? Entonces hay muchos proyectos que dicen, no me coincide lo que mide el topógrafo, ¿no es cierto?, con los puntos GPS que se colocaron. Bueno, probablemente es porque hay que utilizar un factor de escala, ¿sí? Bueno, la otra solución, acuérdense, es si no es factor de escala combinado, no queremos utilizar, bueno, generemos un PTL. En proyectos de infraestructura es de vital importancia el conocimiento del sistema de coordenadas que se utilizará para determinar procedimientos topográficos de campo, como el uso de un factor de escala combinado o la propuesta de generación de un plano topográfico local que nos garantice, este último, la coincidencia de las medidas de terreno con las medidas en la cuadrícula, ¿sí? Las distancias de terreno con las distancias de cuadrícula, ¿ok? Bueno, eso es lo que yo he tenido preparado para esta conferencia, para este webinar. Espero que haya sido de su utilidad y si tienen alguna duda, alguna pregunta, quedo a las órdenes, ¿ok? Muchas gracias.